Hola, buenos días. Comenzamos la sesión entonces. Buenos días y bienvenidos a esta sesión de formación dirigida a todas las instituciones de educación de personas adultas que habéis obtenido la acreditación en esta primera convocatoria. Veo por aquí muchos nombres conocidos y es un placer saludaros a todos y a todas. Mi nombre es Andrés Sajo, soy el director de la Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas del SEPIE, la Agencia Nacional en España del programa Erasmus Plus, como sabéis. La sesión la vamos a grabar, bueno, de hecho la estamos grabando ya, luego podréis acceder también a esta información, a la propia sesión. La presentación que vamos a utilizar la vamos a compartir con vosotros. Os animamos a que las dudas que vayan quedando o que tengáis, que las compartáis a través del chat, pero sí que os pedimos que antes de hacer preguntas, que nos escuchéis. ¿Vale? Que nos escuchéis durante un rato, ¿no? Yo creo que todos somos docentes y sabemos lo que esto significa. Porque el paso que habéis dado es un paso muy importante, acreditando vuestras instituciones, vuestros centros, vuestras escuelas oficiales de idiomas, vuestros centros de educación de personas adultas, otras organizaciones que trabajáis en el sector de la educación de personas adultas. Y el cambio es muy relevante. O sea, el pasar de... Todos tenéis experiencia, o la inmensa mayoría, experiencia previa de proyectos Erasmus. Pero pasar de proyectos individuales que tenéis, fundamentalmente K104 o algunos que participabais también en proyectos de asociaciones estratégicas, a estar acreditado para proyectos cada uno de movilidad, significa cambiar muchísimo el enfoque que tenemos que hacer a nuestro trabajo a partir de ahora, ¿de acuerdo? Con lo cual, antes digamos, de aventuraros ahí con preguntas de qué hago, puedo llevar acompañantes, no sé qué, este tipo de cosas, antes escuchadnos, ¿vale? Y a partir de ahí, todas las preguntas que queráis. Bueno, pues si os parece, sin más, comenzamos. Nada, nuevamente, bienvenidos. Entonces, tenemos por delante como hora y media. Es tiempo suficiente para todos los mensajes que queremos transmitiros y que queremos además que queden claros, ¿no? Creo que estáis en un momento muy privilegiado, ¿no? Estáis en un momento con un cambio que para vuestras instituciones esperamos que va a ser absolutamente relevante. Voy a compartir entonces una presentación en donde vamos a intervenir varias personas y vamos a ello. Si me confirmáis que la presentación se ve, que me parece que sí, pues empezamos. Sí, Andrés, se ve bien. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias. Vamos a hablar entonces de proyectos acreditados K121. ¿Qué significa esto de tener una acreditación Erasmus? ¿De acuerdo? Lo vamos a abordar a través de 4 puntos, que son estos 4. La primera es la pregunta que nos estáis haciendo, que os estáis haciendo, o que os habéis hecho estas últimas semanas, es: mi institución ha obtenido una acreditación Erasmus, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Vale? Después abordaremos en qué se diferencia un proyecto acreditado K121 de un proyecto estándar, ¿de acuerdo? De lo que teníamos hasta ahora. ¿Cómo decide la Agencia Nacional qué financiación recibe mi proyecto? ¿Y cuál es el ciclo de un proyecto acreditado? ¿No? O sea, queremos que con esta idea, bueno, que abordando estos 4 puntos, bueno, tendréis finalmente una idea, pensamos que buena, ¿no? de por dónde deben ir vuestros pasos en el programa Erasmus Plus. Entonces, bueno, si os parece, comenzamos ya directamente con el primer apartado. Mi institución ha obtenido una acreditación Erasmus, ¿qué debemos hacer ahora? Vale. Os recuerdo solamente los pasos y en qué punto estamos, ¿no? Presentasteis una propuesta en la convocatoria, esta piloto que se abrió para instituciones acreditadas 2020, la convocatoria finalizó a finales de octubre de 2020, presentasteis una propuesta que finalmente fue seleccionada con bueno, primero hubo una resolución provisional, luego una resolución definitiva y la resolución definitiva la publicamos hace 3 o 4 semanas, ¿de acuerdo? En el mes de abril, ¿no? Y entonces ahora estáis en el punto de que en el marco de esta acreditación vais a solicitar un proyecto de movilidad K121, ¿de acuerdo? En un plazo que además es un plazo bastante corto, porque el plazo finaliza el martes, o sea que tenemos poco tiempo, ¿no? Y es muy importante que las ideas estén claras. Sabemos que todos ya habéis indagado por los formularios K121, todo va muy deprisa este año, o sea que sabemos que estamos teniendo todos poco tiempo para hacer las cosas,
pero bueno, sabéis que por las razones que ahora no viene al caso repetir una vez más, pues digamos, el programa ha salido más tarde en esta convocatoria y todos los plazos van muy, muy justos, ¿no? Para todos, para vosotros, para las agencias nacionales, para la Comisión Europea, pero todo está en marcha, ¿de acuerdo? Que es lo importante y consideramos que no hay que dejar de luego pasar esta oportunidad, ¿no? Porque tenéis una oportunidad de avanzar al ritmo que cada uno desee, ¿de acuerdo? De manera muy relevante. Hay una palabra clave en lo que va a ser todo vuestro avance, ¿no? Y es que tenéis todos un plan Erasmus, ¿vale? Un plan Erasmus que es el plan que se ha aprobado con una serie de objetivos, ¿no? Y este plan Erasmus, que podréis cambiar más adelante en algún momento, si es que queréis adaptar alguna cosa, pero este plan Erasmus es lo que va a marcar vuestra trayectoria a partir de ahora en Erasmus+, ¿vale? En esta nueva temporada, en esta nueva generación de programas. Y la pregunta, o lo que tenéis que, digamos, que plantearos en este momento, ¿vale? Solamente es qué actividades de movilidad puedo desarrollar para avanzar en la consecución progresiva de los objetivos del plan Erasmus de mi institución. ¿Y por qué hablamos de consecución progresiva de los objetivos? Porque habéis planteado un plan Erasmus para conseguir los objetivos en un periodo que va, en general, hay variaciones, ¿no? Entre 5 y 7 años, ¿no? Hay objetivos que queréis conseguir antes y objetivos que queréis conseguir más tarde, pero el planteamiento es exclusivamente, o sea, ¿qué puedo hacer para avanzar en la consecución de estos objetivos? ¿Vale? ¿Qué quiero hacer? No estamos hablando de a dónde quiero ir, con quién quiero ir, sino qué tipo de actividades, ¿de acuerdo? En este momento puedo hacer para avanzar en la consecución de estos objetivos. Vamos a recordar muy brevemente algo que os comentamos en las jornadas de lanzamiento del programa, de formación sobre el nuevo programa, hace un par de semanas, ¿no? Que es como todo el menú de actividades que podéis hacer, ¿no? En educación de personas adultas. Recordad que se dividían en movilidades del personal, ¿de acuerdo? Que eran exactamente las mismas que teníamos antes en el programa Erasmus Plus 14-20, bueno, aprendizaje por observación o job shadowing, estancias de enseñanza o docencia y cursos y formación. Por primera vez podemos encontrar, bueno, han aparecido en este nuevo programa movilidad de estudiantes, adultos, tanto en grupo como una movilidad educativa individual de estudiantes adultos, con algunas restricciones en estas movilidades, pero os recordamos nuevamente que esta posibilidad antes no existía. Hemos insistido en muchas instituciones para que esto fuera posible y, bueno, finalmente es posible y creo que tenemos que aprovechar esta circunstancia. Y después otras actividades que se pueden hacer, que existieron algunas de ellas en el pasado, otras, algunos las desarrollabais de determinada manera y otras son completamente nuevas. Estas otras actividades son la acogida de expertos invitados, la acogida de profesores noveles o información y la visita preparatoria. La repasamos rápidamente. Actividades de movilidad del personal, no quiero entretenerme mucho en esto porque esto ya lo vimos, ¿no? Y entiendo que todo el mundo lo conoce, pero es importante repasarlo ahora un poco porque podéis pensar de todo esto que es interesante, ¿no? Si es que no lo habéis hecho ya, que me imagino que sí, que es interesante ahora para vuestros proyectos, ¿no? De movilidad del personal, recordad que había 3 tipologías. Una es aprendizaje por observación, que es la estancia en un centro educativo de adultos de otro país para aprender de la práctica diaria de los profesionales en este centro de acogida mediante una observación participativa. ¿De acuerdo? Estancias de docencia, que es que un docente, o sea, es enviar a un docente de vuestro centro educativo, de vuestra institución de educación de personas adultas, a que imparta formación directa en una institución de otro país, que sea también del mismo sector, que sea de educación de personas adultas, ¿de acuerdo? O participar en actividades de cursos y formación, ¿no? Con las mismas tipologías que teníamos antes, que es enviar a vuestro personal, ¿de acuerdo? A vuestro personal a que participe en actividades de formación en otro país. Se han diseñado una serie de estándares de calidad, ¿de acuerdo? Y han cambiado ligeramente algunas cosas, fundamentalmente en cuanto a las tasas de matrícula, que ahora son un poco más generosas que antes, ¿no? Pero bueno, esto no cambia mucho. Estas formaciones en otro país pueden tener formatos variados, ¿no? Pueden ser cursos, pueden tener formatos de talleres, pueden incluir también visitas a instituciones, es decir, bueno, la formación que os va a aportar un proveedor de formación extranjero en otro país. Y aquí siempre os insistimos mucho en que cuando cojáis un curso, por favor, que valoréis muchísimo y con detalle la calidad de lo que se os ofrece, ¿no? Y qué tipo de institución es la que os ofrece esto.
bueno, para aseguraros que realmente sea algo que merezca la pena y que os ayude, ¿no? Que os aporte. Hay una novedad muy importante en esta convocatoria, una novedad que tenemos que aprovechar, que es la movilidad en grupo de estudiantes adultos o la movilidad educativa individual de estudiantes adultos. Es la movilidad en definitiva de los estudiantes, ¿no? Sabéis que esta movilidad tiene ciertas restricciones, ¿no? Está centrada exclusivamente en alumnos con pocas oportunidades. La definición de pocas oportunidades, recordad que aparece en la guía del programa, la recordamos también en la jornada de formación, ¿de acuerdo? Pero tiene que ver fundamentalmente con alumnado adulto, que además es muy frecuente, que se enfrenta a pocas oportunidades por razones muy diversas, ¿no? Por razones relacionadas con obstáculos de algún tipo, porque abandonó prematuramente los estudios, porque tiene una situación económica complicada, porque tiene situación de discriminación por cualquier razón, de raza, sexo, orientación sexual, bueno, por las razones que sean, ¿no? Hay toda una tipología por discapacidades, de lo que se considera alumnado con pocas oportunidades. Y especialmente, en particular, es alumnado que tiene bajas competencias, ¿de acuerdo? Y la definición que hemos hecho de bajas competencias, según nos ha determinado la Comisión Europea, es alumnado que fundamentalmente pues no ha terminado los primeros estudios posobligatorios, ¿no? Que en este caso sería que no ha terminado bachillerato o FP de grado medio, ¿no? Tenemos mucha tipología de este alumnado. Entonces, como mínimo, tiene que ser alumnado con pocas oportunidades, ¿de acuerdo? Y preferentemente, dentro de este alumnado con pocas oportunidades, preferentemente alumnado que tiene bajas competencias, según lo definimos en su momento y según lo tenéis publicado en la página web. No voy a insistir en esto. La movilidad en grupo de alumnos, recordad que es una movilidad que dura como mínimo 2 días, como máximo 30. Llamamos un grupo, al menos a un grupo de 2 estudiantes, ¿vale? Y tienen algunas características. No estamos hablando, y en esto sí que queremos insistir y ser muy taxativos, de actividades de tipo cultural, ¿vale? Es decir, no estamos hablando de llevarnos a un grupo de 10 alumnos o de 12 alumnos a estar 5 días en París, ¿de acuerdo? Y visitar un día el Louvre, otro día el Sena y otro día el Arco del Triunfo. No, no estamos hablando de eso, ¿de acuerdo? Sino que estamos hablando de estancias en otro país, ¿de acuerdo? Para beneficiarse del aprendizaje innovador que prepara una organización de acogida, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser una organización de acogida de educación de personas adultas, con la cual nosotros, con un programa de trabajo prediseñado con ellos, ¿de acuerdo? Pues decidimos colaborar. Esto no significa que no podamos combinar diferentes métodos de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje formal, informal y no formal, o aprendizaje entre iguales, ¿no? Donde se formen grupos de trabajo, voluntariado, ¿de acuerdo? Porque también queremos hacer o combinar esto con alguna actividad de voluntariado, que además son tremendamente ricas. Desde luego, siempre es necesario que los estudiantes, ¿no? Que los aprendientes, como hemos incluido aquí, vayan acompañados del personal de vuestras instituciones, de formadores cualificados de la organización de envío. Y el contenido de las actividades de movilidad en grupo debe estar centrado en la adquisición de competencias, de competencias clave, ¿no? Porque es el objeto que tiene este tipo de movilidades, o en las dimensiones de digitales, inclusión y diversidad, sostenibilidad y de participación en el programa, que son los objetivos que se plantean en el programa Erasmus+. Este es un tipo de movilidad de alumnado adulto. Otro tipo de movilidad es la movilidad individual de estudiantes adultos. Cuando hablamos de movilidad individual, la duración sigue siendo de 2 a 30 días. Cuando hablamos de individual no quiere decir necesariamente que pueda ir solamente una persona, ¿no? Sino que simultáneamente varios alumnos o varias alumnas pueden participar en la movilidad, en este formato de aprendizaje individual, ¿no? Y varios, 2, 3, 4, no sé, los que vosotros consideréis, pueden asistir a la misma organización de acogida, ¿no? Esto no es un problema, pero en cualquier caso, la actividad sí que tiene que tener un programa individualizado para cada estudiante, ¿de acuerdo? Este es un aspecto relevante. Bueno, los estudiantes adultos pueden realizar una estancia en una organización de acogida de un país extranjero, de luego con el objeto de mejorar sus conocimientos y sus capacidades, que es el objetivo de este tipo de movilidad. Como decía, hay que definir un programa de aprendizaje individual para cada uno, ¿de acuerdo? Cada uno tendrá unos objetivos determinados. Y en este programa de aprendizaje se pueden incluir una combinación variada de métodos de aprendizaje, igual que antes, formal,
no formal e informal, aprendizaje en el aula, aprendizaje basado en el trabajo, aprendizaje por observación y cualquier otro tipo de enfoque que consideráis relevante, ¿de acuerdo? Porque sea innovador para vuestros estudiantes. Y por primera vez en el programa, bueno, no, o por primera vez desde hace muchos años en el programa, pues existen también otro tipo de actividades, ¿no? Como es acoger a expertos invitados, la acogida de profesores noveles en formación, ¿de acuerdo? O visitas preparatorias. Acoger a un experto invitado significa que podéis invitar a un profesional cualificado de otro país, ¿de acuerdo? No de España, en este caso de otro país, porque estamos hablando de un programa internacional que sea relevante para los objetivos que tenéis en el proyecto, ¿no? Por ejemplo, porque vaya a participar en actividades de formación del personal, porque os pueda mostrar nuevas metodologías, ¿de acuerdo? O porque pueda ayudar en la transferencia de buenas prácticas en la organización del centro o en cualquier aspecto que consideréis relevante, ¿de acuerdo? Tiene que ser un profesional cualificado que venga de otro país. Los fondos para pagar a este profesional se pueden también, por supuesto, los cubriríais vosotros, ¿de acuerdo? Y existe esta posibilidad, o sea que no tenéis que, digamos, que pagar o no tendréis que pagar a este profesional de otro país, insisto, y siempre que esté justificado, con fondos propios de la organización, sino que se pueden cubrir con fondos del programa. También podéis acoger a profesores noveles que hayan finalizado sus estudios para ser docentes en los últimos 12 meses o que estén en prácticas, ¿de acuerdo? Esto suele ser muy rico y sabemos que algunas instituciones, me estoy acordando ahora mismo de que seguramente está por ahí, de unos compañeros de un CEPA canario, de un Centro de Educación de Personas Adultas de Canarias, que habitualmente esto lo viene haciendo desde hace muchos años, además con muy buenos resultados, ¿no? Bueno, en este caso, el profesor o la profesora en prácticas viene con los fondos de sustitución de envío, normalmente una universidad en otro país europeo, y esos costes o esos gastos que tiene su participación vienen cubiertos por ese proyecto de la organización de envío, ¿de acuerdo? No por el vuestro. Y la tercera posibilidad, que es una posibilidad nueva en este caso, es que para determinadas actividades, siempre que sea justificado, podéis organizar también visitas preparatorias, ¿de acuerdo? Para organizar determinadas actividades. No para participar en cursos, los docentes, pero para todas las demás podéis organizar visitas preparatorias. Por ejemplo, si habéis pensado en enviar alumnos bueno, estudiantes, tanto en grupo como individuales, no sé, un profesional de vuestra institución o dos puede participar en una visita preparatoria previa a esa movilidad para organizar, por ejemplo, el plan de trabajo para un grupo o para organizar con la institución de acogida el plan de aprendizaje, ¿de acuerdo? Para movilidades individuales. Bueno, estas son las oportunidades, ¿no? Como veis, que son muy variadas, ¿no? Bueno, entonces, con esto en mente, ¿de acuerdo? Con esta idea clara de qué tipo de cosas puedo hacer, tengo que avanzar hacia mi plan de Erasmus. Teniendo en cuenta, ¿de acuerdo?, que el enfoque que tenemos que dar ahora a nuestra solicitud K121 no tiene nada que ver con el enfoque que hasta ahora dábamos a un proyecto que estaba mucho más limitado en el tiempo, que era el proyecto K104 que hasta ahora hacíais, ¿no? En esta pequeña tabla comparativa, en las dos columnas está un poco información de referencia, pero vamos a repasar con detalle sobre qué características tiene un proyecto acreditado K121 y cuáles eran las características que ya conocíais de un proyecto estándar no acreditado. Vamos a empezar por este último, ¿de acuerdo? Por los proyectos estándar que ahora conocíais. ¿Qué hacíamos hasta ahora? Pues hasta ahora presentabais un proyecto que tenía una duración entre 1 y 2 años, ¿de acuerdo? Entonces presentabais un proyecto donde incluíais todo. ¿Qué objetivos queríais conseguir? Bueno, hacíais un análisis de necesidades, qué objetivo queríais conseguir y qué tipo de actividades, ¿no? Y pedíais los fondos para hacer ese tipo de actividades. Los proyectos se evaluaban y si tenían una calidad suficiente, se aprobaban. Se hacía un listado, ¿de acuerdo?, de mayor a menor calidad y empezábamos a asignar los fondos que se habían considerado elegibles en vuestras propuestas hasta que los fondos que teníamos disponibles en cada convocatoria se acababan, ¿no? Y eso constituía como la nota de corte, o sea, los que estaban por encima de la nota de corte, con los criterios de desempate que a veces había que aplicar en algunos casos, pues teníais financiación y los que no, aunque la propuesta tuviera una calidad suficiente, no teníais financiación. El presupuesto se calculaba según lo que solicitabais, ¿de acuerdo? No existía una subvención mínima, básicamente lo que solicitabais. Ahora el enfoque es diferente, ¿no? Porque ahora vais a tener una puntuación
que va a determinar finalmente la financiación, pero que tiene diferentes conceptos, que luego os vamos a explicar, ¿de acuerdo? Cómo se calculan los conceptos relacionados con la puntuación que va a definir vuestra financiación. Una cosa muy importante es que todos los proyectos, todas las solicitudes van a recibir financiación, todas. ¿De acuerdo? Todas. Y esto es muy importante. Es decir, ahora no tenéis que competir, ¿no?, con otros socios, porque eso ya lo habéis hecho en la acreditación. Habéis demostrado con la acreditación que sois capaces de organizar actividades de movilidad de alta calidad, ¿de acuerdo?, para conseguir los objetivos de vuestro plan Erasmus, ¿no? Entonces, para esto nosotros hemos reservado una parte significativa, además, de los fondos disponibles en movilidad, en proyectos de movilidad para el sector de educación de personas adultas, solamente para vosotros. ¿De acuerdo? Entonces, todos como mínimo vais a obtener una subvención que vamos a denominar subvención básica. Y a partir de ahí vamos a añadir diferentes criterios, vamos a aplicar diferentes criterios para que podáis obtener más financiación de esa información básica. Bueno, y aquí vienen algunas ideas bastante conceptuales, pero que las que tenéis que tener absolutamente en cuenta, ¿de acuerdo?, para entender de qué estamos hablando. ¿Qué cambia ahora en la solicitud K121? ¿De acuerdo? Lo primero es que el proyecto es una declaración de intenciones, no es un plan de trabajo cerrado. ¿Vale? Esto es muy diferente a lo que teníamos hasta ahora, porque hasta ahora teníais un plan de trabajo cerrado, con objetivos, con actividades para conseguir esos objetivos, ¿de acuerdo? Y con financiación para desarrollar esas actividades. Ahora no, ¿de acuerdo? Ahora es una declaración de intenciones, ¿de acuerdo? Y no es un plan de trabajo cerrado. Nosotros intentaremos ajustar la subvención a la solicitud todo lo posible, en función de los fondos disponibles y de los criterios de asignación, ¿vale? Todavía no sabemos qué queréis hacer, por lo tanto, lo que nos tendréis que pedir ahora es decir qué es lo que queréis hacer, ¿vale? Y ahora os explicamos cómo se hace eso. Pero ahora no es relevante que nos indiquéis las distancias, ¿de acuerdo?, en función de dónde queréis ir, la duración de las actividades de movilidad, eso no es relevante, el destino de las movilidades, todo eso no es relevante en este momento, ¿vale? De tal manera que no podemos comparar una solicitud K121 con los anteriores proyectos de movilidad del personal K104, que la mayoría de vosotros conocíais, ¿vale? Entonces, yo sé que estáis muy preocupados ahora, bueno, sabemos que estáis muy preocupados por el tema de cómo especifico las distancias, cómo especifico la duración de las actividades en el formulario de solicitud. El formulario de solicitud es muy sencillo, y es muy sencillo porque ahora es exclusivamente una declaración de intenciones, ¿vale? Vamos a ir avanzando para poder entender esta idea, pero esta idea, por favor, anotadla ahí, ¿de acuerdo? Porque es muy relevante, es la clave que, bueno, entender esto es lo que os va a permitir entender qué significa ahora un proyecto K121. Entonces, ¿qué debéis plantearos? Pues lo que debéis plantearos es que tenéis una acreditación y vais a poder solicitar fondos y solicitar proyectos y, por lo tanto, definir planes cada 15 meses. ¿De acuerdo? Con lo cual, en este momento, lo que os interesa es qué planes tenemos para los próximos 15 meses. ¿De acuerdo? 15 meses a contar desde el 1 de septiembre. ¿De acuerdo? Desde el 1 de septiembre hasta adelante, hasta 15 meses. Plantearos también si este plan de actividades es un plan de actividades realista, ¿de acuerdo? Porque esto vamos a ver que sí que tiene que ser realista. Os tendréis que plantear en qué medida estas actividades dan respuesta a los objetivos que tenéis aprobados de vuestro plan de Erasmus, ¿vale? Hay determinado tipo de actividades que son actividades prioritarias, que luego os las vamos a explicar, ¿no? Entonces, os preguntaréis también si hemos incluido actividades prioritarias. No estáis obligados, pero bueno, son prioritarias. Quiere decir que las destacamos, ¿de acuerdo? Porque forman parte de las prioridades políticas de la Comisión Europea, ¿de acuerdo? Y si se incluyen, pues tenéis ahí, digamos, lo que vamos a llamar bonificaciones, ¿no?, para obtener más posibilidades para poderlas desarrollar. Y por supuesto también se han definido, y esto lo estuvimos viendo en la jornada de formación de hace unas semanas, una serie de estándares de calidad, ¿de acuerdo? Porque ahora hay una clave fundamental y no es cuántas cosas voy a hacer, sino con qué calidad las voy a hacer, ¿vale? Entonces ahora la palabra calidad es un aspecto relevante, ¿de acuerdo? Porque sois instituciones acreditadas, ¿no? Y tenéis que avanzar. Entonces, ahora mismo no vamos a asignar, o sea, en este momento no se asigna un presupuesto para un plan de trabajo específico, ¿vale? Dentro de una semana sí lo haremos, ¿de acuerdo? Pero en este momento no. Entonces, es imposible, o sea,
Con el presupuesto que os vayamos a asignar, siempre podréis hacer cosas, siempre podréis hacer algo, ¿vale? Siempre, ¿de acuerdo? En todos los casos. Y esto es un mensaje que tenéis que tener claro. Vosotros debéis combinar y conciliar diferentes tipos de actividades, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor después, a la hora de plantear las actividades, planteáis o podéis plantear actividades que van a tener un coste más elevado y actividades que tienen un coste menos elevado, ¿vale? Pues lo normal es que equilibréis, ¿de acuerdo? En función de los fondos que vais a obtener. Y lo más importante, ¿de acuerdo? Lo más importante, y por eso lo hemos remarcado aquí en rojo, es que trabajéis en el desarrollo de la organización, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta lo que ya habéis dicho en la propuesta de acreditación, que es la base de la acreditación, y es que la movilidad es una herramienta de mejora, ¿vale? La movilidad es una herramienta de mejora. Es decir, lo que yo me tengo que plantear es de qué manera voy a utilizar las actividades de movilidad de profesorado, de estudiantes, ¿de acuerdo? Para mejorar la institución. ¿Vale? Hay muchos que estáis ya en este camino, ¿de acuerdo? Pero esta pregunta ahora es fundamental. Y además lo importante es la buena dirección, no la velocidad, ¿de acuerdo? Porque siempre hay un año que viene, siempre hay un año próximo, ¿de acuerdo? Es decir, ahora no es necesario solicitar ahora de todo, ¿no? Porque, bueno, ahora puedo avanzar a determinar, o sea, yo puedo elegir, y esto además insistimos también en las formaciones de la acreditación mucho, el ritmo al que quiero avanzar, ¿vale? Porque siempre hay un año que viene. ¿Vale? O sea, tenéis que tener esta perspectiva a largo plazo. No una perspectiva de proyecto de 2 años, ¿de acuerdo? Es una perspectiva a largo plazo. Bueno, ¿qué necesito saber para ejecutar el proyecto con éxito? Pues volvemos a que la calidad importa más que las cifras. ¿Vale? Tenéis una serie de objetivos en vuestro plan Erasmus y una serie de estándares de calidad que son prioritarios. Que va a haber una serie de actividades bonificadas que ahora os presentamos a continuación que tendrán más peso en la evaluación de calidad del informe final. Y que es muy importante emplear adecuadamente el total de la subvención recibida, ¿vale? Es importante que lo que recibáis, ¿de acuerdo? Lo ejecutéis, ¿vale? Ahora os explicamos por qué. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Es decir, vamos a imaginar que vosotros planteáis desarrollar una serie de actividades, ¿vale? En este caso, vamos a imaginar que estoy pensando en el criterio de por qué consideramos que la calidad es más importante que las cifras, ¿no? Vamos a pensar que en movilidades de grupo de estudiantes adultos, planteáis en este periodo que comienza el 1 de septiembre y que dura 15 meses, os planteáis que van a participar 10 estudiantes y con una duración total de 50 días. Lo importante casi es la duración total. El número de estudiantes es simplemente, pues, en el formulario es una forma de cálculo nada más, ¿vale? Entonces, ¿cómo podéis ejecutar esto después, posteriormente? Pues las posibilidades que tenéis son muchas, ¿no? Por ejemplo, podéis hacer un flujo de movilidad de 10 participantes durante 5 días. Esto, profesores acompañantes aparte, ¿vale? Hablo solamente en este caso, de los estudiantes adultos que participan en una movilidad de grupo. Si hacéis un grupo, un flujo de movilidad de 10 participantes durante 5 días, esto es adecuado, ¿de acuerdo? 10 por 5, 50. Cubrís la actividad completa de los 50 días. Pero a lo mejor decidís no hacerlo así, porque a lo mejor en función del grupo que tengáis, en función del proyecto que estéis desarrollando con vuestros estudiantes, decidís que es mejor que haya una sola movilidad, pero no de 10, sino de 12 y durante 4 días, ¿de acuerdo? 12 por 4 son 48, se acerca bastante a los 50 días que tenéis previsto, con lo cual eso también es adecuado, ¿vale? Pero también podéis pensar que hay más opciones. Por ejemplo, vosotros podéis considerar que en lugar de mandarlos todos a la vez, ¿de acuerdo? Es mejor que hagáis 2 flujos, ¿no? Que primero vaya un grupo de 5 participantes durante 5 días y después otro grupo de otros 5 participantes durante 5 días, ¿no? 2 por 5, 10, por 5, 50. O sea, la duración total en el número de días sigue siendo la misma, ¿vale? En ocasiones también os podéis plantear otro tipo de cuestiones y es que, o que finalmente ejecutéis esto con un enfoque diferente. Y es que vais a hacer 2 grupos de 5 participantes durante 3 días, ¿no? Pero en este caso serían 2 por 5, 10 por 3, 30. ¿De acuerdo? 30 días en total de movilidad está bastante lejos de los 50 que os habéis planteado.
Esto es posible, ¿de acuerdo? Pero aquí sí que os plantearemos por qué, ¿de acuerdo? ¿Por qué os ocurre esto? Y aquí a lo mejor podéis resolver esto de diferentes maneras. Por ejemplo, podéis considerar que, bueno, vamos a consumir aquí menos días, ¿de acuerdo? Porque vamos a hacer más movilidades individuales, por otro lado, de las que teníamos previstas originalmente, y eso también es viable. O al final no vamos a hacer más movilidades por otro lado y entonces os vamos a pedir que por favor nos reduzcáis la subvención concedida porque estamos viendo que los 3 días, de acuerdo con la tipología de alumnado que tengo, pero que los 5 días es mucho tiempo y entonces vamos a trabajar en periodos de 3 días para la movilidad que es más adecuado respecto a los alumnos que va a tener al año que viene, ¿no? Con no sé qué grupo con el que quiero trabajar o con no sé qué grupos que quiero trabajar. Bueno, todas las opciones son posibles, ¿de acuerdo? Y aquí lo que queremos centrarnos sobre todo en que lo que hagáis tenga relevancia, ¿de acuerdo? Tenga calidad. ¿Cómo calculamos el coste de las actividades? Es que ya no hay costes unitarios, ¿no? Pues el coste lo vais a calcular en Mobility Tool, pero más tarde, no ahora, ¿de acuerdo? Ahora no nos tenéis que decir cuánto cuesta aquello que queréis hacer. Nosotros lo que hemos hecho es hacer un cálculo general de lo que cuestan las actividades que tradicionalmente hacéis, ¿de acuerdo? Y en base a eso, en función de lo que nos pidáis, vais a solicitar los fondos correspondientes. Os explico esto con un poquito más de detalle. La manera de justificar los gastos al final es muy similar a lo que tenéis ahora, ¿no? Y es que lo vais a justificar introduciendo los datos en la Mobility Tool. En la Mobility Tool, que es la herramienta que todos conocéis de gestión de vuestros proyectos, ahí sí que vais a meter, según vais haciendo las actividades o según las tengáis ya cuando comience el proyecto ya definidas, la distancia, la duración, el número de participantes, etcétera, etcétera, el número de profesores acompañantes, etcétera, exactamente igual a como venís haciendo hasta ahora, ¿vale? La Mobility Tool calculará la subvención correspondiente basada en costes unitarios, ¿de acuerdo? Según los importes que están establecidos en la guía del programa y en las tarifas del SEPIE. La guía del programa está publicada y las tarifas que hemos publicado en el apartado correspondiente de la convocatoria también están concretadas esas tarifas de los costes de mantenimiento en función de la horquilla que la Comisión Europea nos permite, ¿de acuerdo? Entonces, con esto sí que podemos concluir que la Mobility Tool, o como se denomine la herramienta que se va a utilizar en este programa nuevo, es una herramienta fundamental para el control del gasto, ¿de acuerdo? Durante el desarrollo del proyecto. Antes siempre os animábamos a que entráis en la Mobility Tool con frecuencia, ¿vale? Y ahora es absolutamente imprescindible, ¿no? Porque nosotros os vamos a dar unos fondos, ¿no? Vosotros vais a tener muchísima flexibilidad para ejecutar esos fondos, muchísima, lo vais a ver ahora a continuación, y sí que es importante que vayáis viendo de esos fondos cuánto vais gastando en cada momento. Por eso es esencial que la Mobility la tengáis actualizada desde el primer momento, ¿vale? Y esto es un poco lo que os quería comentar, bueno, un poco de este cambio de perspectiva, ¿de acuerdo? En el que vamos a ir concretando ahora con lo siguiente. Y esta parte de cómo decía la Agencia Nacional qué financiación recibe mi proyecto, os la va a presentar Beatriz. Beatriz, ¿estás por aquí, imagino? Tienes el micrófono apagado, Beatriz, yo creo. Beatriz, perdona, sigues con el micrófono apagado. Sí, ahora. Es que me lo habían desactivado, pero creo que ya me lo activó Alicia. Gracias, Alicia. Vale, paso entonces a continuar con la... Alicia, ¿me puedes dar opción para compartir, por favor? Ahora sí, gracias. Vale, ¿se ve la presentación, Andrés? Sí, se ve perfectamente. Vale, vale. Bueno, pues efectivamente, como estaba diciendo Andrés, os vamos a explicar ahora cómo decide la Agencia Nacional la financiación. Lo que ha contado Andrés hasta ahora es esencial y es muy importante que estéis atentos, bueno, a todas las explicaciones, me imagino que sí, la mayoría sí, a este nuevo enfoque. Sé que es un cambio importante y lo estamos viendo porque seguís haciendo preguntas, a pesar de que os pedimos que no hagáis preguntas mientras no terminemos la explicación, porque muchas de las preguntas que hacéis realmente
dan a entender que todavía seguís con la perspectiva de los proyectos anteriores y ahora vosotros habéis accedido a la acreditación, habéis obtenido esa acreditación por propuestas de calidad, porque superaban un límite bastante alto, o sea que se supone que son buenas propuestas y entendemos desde la agencia que vosotros habéis entendido este enfoque, es decir, sois instituciones acreditadas y por lo tanto el modelo de financiación, el modelo de solicitud a partir de ahora va a ser muy distinto a lo que conocíais. Entonces, en el chat estamos viendo que hay preguntas de detalle. Ahora no hay que entrar en detalle, como dice Andrés, ahora todo eso no es relevante, no en esta fase, lo será más adelante. Entonces, ahora todas estas cuestiones que decís de la duración, los grupos, que esto no me parece, lo otro, eso es un enfoque de un solicitante novel, pues con pocos conocimientos y que a lo mejor sigue pensando que los proyectos son como antes, pero si vosotros habéis pasado al otro lado, al de los acreditados, que sois un grupo reducido, selecto y que entendemos que sois conscientes de este cambio, por eso os pedimos, es un esfuerzo, es verdad, pero os pedimos que por favor que entendáis que tratamos de explicaros esto para que sepáis cómo hacerlo. Entonces, si escucháis a las explicaciones y os vais quedando con las ideas clave, y hay una idea clave que es declaración de intenciones. Entonces, da igual ahora que pongas un día más, un día menos, es que ahora eso no es lo relevante, no es lo relevante, ¿vale? Entendemos que haya estas preguntas, pero sí que os pedimos que escuchéis a las explicaciones antes de lanzaros a preguntar y de entrar en detalles tan atomísticos que ahora no compensa ahora mismo, ¿vale? Bueno, continuamos entonces. ¿Cómo se hace este reparto? Bueno, como decía antes Andrés, todos vais a recibir financiación. Olvidamos el modelo anterior de la lista priorizada, de la nota de corte. Ya habéis tenido vuestras notas, son buenas notas, enhorabuena. Entonces, ahora todos vais a tener financiación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues es que nosotros ahora todo ese dinero que tenemos y que debemos repartir entre todos los acreditados, porque es un fondo reservado solo para vosotros, lo que vamos a hacer es repartirlo, pero para saber cómo repartirlo tenemos que saber cuáles son vuestras intenciones, porque a lo mejor pues habrá instituciones que ahora decidan no pedir, porque sabéis que podéis no pedir ahora y pedir el año que viene. Bueno, pues hay instituciones que no van a pedir. Hay otras que van a pedir poco, pues porque ya tenían un 104 anterior y todavía lo están ejecutando, bueno, pues de 2020, que todavía tienen 2 años por delante, bueno, pues de momento no quieren, no hay ningún problema, o que piden poco. Entonces, tenemos que saber primero cuál es vuestra intención, ¿vale? Que es el formulario K121. Por eso no necesitamos mucho nivel de detalle, sí necesitamos algunos datos, sobre todo qué tipos de actividades vais a hacer y una duración media aproximada, pero no necesitamos el detalle, ¿vale? No en este momento, sí más adelante, porque sobre todo vosotros tampoco sabéis cuánto dinero se os va a adjudicar. Por lo tanto, tenemos un presupuesto disponible y hemos establecido una subvención básica, es decir, como mínimo todos los que pidan más de 21.588,23, como mínimo vais a recibir esto. Los que pidáis por debajo, digamos una cantidad, ¿no? Más o menos la estimación sea inferior a esto, pues recibiréis eso. Y a los demás se les garantiza esta subvención básica. Y también hay unos máximos. Para la acreditación individual el máximo serán 80.000 euros y para la de consorcio 125.000. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues os vamos a explicar cuáles son estas normas de asignación presupuestaria. La primera fase ya la hemos pasado, que es la que acabo de deciros de las subvenciones básicas. Hemos establecido ese básico. En esta primera fase hay otro elemento más, que lo veis aquí, que es la ejecución financiera. ¿Qué significa ejecución financiera? Pues en qué medida de lo que te hemos dado antes lo has utilizado. Es decir, si vosotros decís, necesito todo esto, decimos, vale, te lo doy, y al final ejecutas solo un 60%, pues es una ejecución deficiente, ¿no? Porque no has utilizado todo lo que decías que ibas a utilizar. ¿Qué pasa? Pues que en esta convocatoria y seguramente tampoco en la próxima no se aplique este criterio, porque todavía esto empieza a contar desde que existen las acreditaciones y por lo tanto todavía no tenemos ese balance. Por lo tanto, de este criterio de ejecución financiera de momento nos olvidamos. Por lo tanto, de la primera fase, ahora a vosotros lo que os importa es la subvención básica, que ya la conocéis. Y pasamos a la segunda fase. En la segunda fase lo que tenemos que tener en cuenta es la calidad de la acreditación y las actividades prioritarias. La calidad de la acreditación ya la conocéis porque es la nota que habéis obtenido en vuestra acreditación, esa nota que está por encima de los 70 puntos.
Y las actividades prioritarias, de lo que ya ha hablado un poco Andrés, que os ha anticipado, es justo lo que os voy a explicar ahora. Hay determinadas actividades que se consideran prioritarias desde la Comisión Europea porque responden a los objetivos políticos en materia educativa de la Comisión para este sector de educación de personas adultas. Vamos a ver cuáles son. En el caso de los consorcios, sabéis que una de las prioridades del programa Erasmus Plus 21-27 es atraer a instituciones que nunca antes han participado en el programa. Por lo tanto, aquellos consorcios que impliquen a organizaciones de nueva incorporación al programa tendrán una bonificación en su nota, una bonificación que supone que se le sube la nota. ¿En qué medida? Pues si al menos un tercio de los miembros del consorcio son noveles, se le suman 5 puntos, si son la mitad como mínimo 15 puntos y si son 2/3 como mínimo 25 puntos. Y ahí abajo os hemos puesto que se entiende por institución de nueva incorporación. Y en el caso de este sector, pues sería cualquier organización o institución que no haya recibido previamente apoyo del programa Erasmus Plus desde 2014 en las acciones K1 o K2, ya sea en calidad de coordinador o de socio. Esto en cuanto a consorcios. Y ahora vamos ya de manera general a todas las actividades. ¿Cuáles son las actividades que se consideran prioritarias? Bueno, la primera la tenéis aquí, la ejecución de movilidades de estudiantes adultos, pero de estudiantes adultos con las características que os decía antes Andrés, es decir, estudiantes con pocas oportunidades y con pocas competencias, con bajas competencias. Por lo tanto, si se incluyen estas movilidades de estudiantes adultos, al menos un tercio de las movilidades del total de movilidades son de estudiantes adultos, el bono, la nota aumenta en 15 puntos. Si al menos es la mitad, 25 puntos. Siguiente actividad prioritaria. Si se incluyen movilidades educativas individuales de estudiantes adultos, si incluís al menos 2, independientemente del total, si hay al menos 2, se suman 10 puntos. En cuanto a las actividades de personal, si se incluyen movilidades de personal con menos oportunidades y es al menos un 5%, se suman 15 puntos. Fijaos que la prioridad de la inclusión de personas con menos oportunidades, repetimos, es una de las prioridades también del programa. Por lo tanto, atraer a instituciones noveles, pero también a personas con menos oportunidades. Y también una de las actividades prioritarias son los periodos de observación o de docencia, en el caso de la docencia, ¿no? Es decir, tradicionalmente el job shadowing y la docencia. Si al menos el 33% de las movilidades son de este tipo, se suman 15 puntos y si al menos el 50% son de este tipo, de observación o de docencia, se suman 25 puntos. ¿Vale? Por lo tanto, estas son las actividades que se consideran prioritarias. Y ahora os voy a pedir que hagáis una foto a esta diapositiva. Seguramente muchos ya lo estáis haciendo, pero haced una foto porque luego vamos a tener que volver sobre ella y así la tenéis en el móvil. Vale, continúo entonces. Este es un ejemplo. En este ejemplo tenemos a un centro de educación de personas adultas que obtuvo como nota de acreditación 83 puntos. Y en su propuesta nos plantean lo siguiente. Lo que tenéis arriba son las estancias de observación, las actividades para el personal. Y han solicitado 3 estancias de observación para docentes, un periodo de docencia y 3 cursos. Y además, uno de los 3 participantes que asisten a estos cursos tiene un tipo de discapacidad. Y por otra parte, también han previsto para el alumnado, para sus estudiantes adultos, 6 movilidades de grupos de estudiantes, o sea, 6 adultos que participan en una actividad de movilidad en grupo y 2 individuales de estudiantes adultos. Y ahora os pido también lo mismo, que le hagáis una foto a esta diapositiva. Porque lo que vamos a hacer después, me imagino que ya lo sabéis, ya os lo imagináis, es hacer un cálculo, es decir, esta institución, calculemos, bueno, pues
cómo creéis que tendría bonificada su nota inicial. Os recuerdo que la nota inicial eran 83 puntos. Tenéis que hacer los cálculos con respecto a lo que aparece en la diapositiva anterior, vuelvo a ella, de actividades bonificadas. Y cuando tengáis el resultado, por favor, ahora sí, si lo podéis escribir en el chat. Creo que todavía no hay respuestas. No sé si los compañeros me pueden ir diciendo si hay alguna respuesta o no. No, todavía no, Beatriz. Están ahí con los cálculos. Ya veo ahí algunos Vale, vale, compañeros vale. escribiendo y demás, que hay que hacer bastantes cálculos para ello. Vuelvo a poner esta, que quizás sea la más útil ahora mismo. Permíteme que recuerde, no pasa nada por equivocarse, ¿eh? O sea que el objeto No. el objeto es simplemente que reflexionéis un poco sobre cómo se calcula esto. Bueno, creo que podemos ir avanzando, ¿no? Porque hay algunas respuestas, ¿verdad, Andrés? Hay muy poquitas todavía. ¿Sí? Sí, hay un par de ellas, 3, 4. Bueno, vamos a ir avanzando porque así luego dejamos más tiempo para las preguntas, si os parece. Entonces, lo que teníamos era una nota de base, que eran 83 puntos, y lo que están planteando, según estos los cálculos, me imagino que ya tenéis que el total de movilidades eran 15. Y lo que tenemos es lo siguiente, de esas 15 movilidades había 8 que eran de movilidades de estudiantes adultos, por lo tanto es más de la mitad. Además, habían incluido 2 movilidades educativas individuales de estudiantes adultos. Dentro de las movilidades de personal había uno con menos oportunidades porque tenía discapacidad, por lo tanto representa un 14%, supera el 5% que nos decía esa bonificación, ese sistema de bonos. Y además, en personal, los periodos de observación o de docencia eran superiores a los de los cursos, hasta un 57%, con lo cual le corresponden las siguientes bonificaciones. No sé si esto es lo que teníais: 25 puntos por los adultos, por las movilidades individuales de estudiantes 10, por la inclusión de personas con menos
oportunidades en el personal 15 y por último por esas actividades de observación o de docencia también 25. Por lo tanto, la nota pasa de 83 a 158. ¿Qué tenemos con esto? Pues tenemos una puntuación en la que se está priorizando, se está poniendo en valor la realización de determinadas acciones que están vinculadas a los objetivos políticos europeos en materia de educación de personas adultas. Y por lo tanto, esto pasa a una fase siguiente de cálculo que os va a explicar Andrés, ¿verdad, Andrés? Andrés, no se te oye, no sé si estás en silencio. Vale. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Vale. Muy bien, nada, como Beatriz os ha explicado los criterios de cálculo que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Y con este ejemplo, ¿no? de proyecto. ¿Vale? ¿Qué hacemos nosotros en la agencia con estas puntuaciones? ¿No? Porque al final, digamos, de cada proyecto tendréis, se va a traducir en una puntuación, ¿no? Los que sean, ¿no? De todos los que presentéis propuestas en este momento. Bueno, pues con todo esto, ¿de acuerdo? La Comisión Europea ha creado una herramienta de cálculo en cooperación con las agencias nacionales y todas las agencias nacionales actuamos de la misma manera. Es decir, vamos a introducir esta información, ¿de acuerdo?, en esta herramienta de cálculo, que como podéis entender incluye muchos parámetros y es relativamente compleja, y también en esta herramienta incluimos el presupuesto, ¿de acuerdo? Cada país tiene presupuestos diferentes, etc. Y de este cálculo, ¿de acuerdo?, va a resultar digamos, el presupuesto que cada uno tendréis, ¿vale? Para hacer vuestras actividades, con lo cual queremos insistir en esto porque el objeto ahora no es calcular exactamente cuánto dinero nos pedís, porque nos pedimos ahora ahora no tenéis que solicitar fondos, lo que tenéis es que solicitar actividades que sean coherentes, ¿de acuerdo?, con la consecución de vuestro plan Erasmus, ¿de acuerdo? Y esta es realmente la clave del ejercicio de solicitud de K121 en el que en este momento estáis, ¿vale? Teniendo en cuenta que no tenéis por qué solicitar todo, ¿de acuerdo? Que a lo mejor alguien se está planteando no solicitar este año, pero también se puede plantear, bueno, ¿por qué no? O sea, tengo un proyecto abierto, pero de pronto tengo la posibilidad de, por ejemplo, de mandar a un alumno de movilidad, a una alumna, o trabajar con un grupo de estudiantes y es algo que hasta ahora nunca había hecho y me lo puedo plantear, teniendo en cuenta que es un proyecto, o serían una actividad que se va a desarrollar a partir del 15 de septiembre, ¿de acuerdo? Pero durante 15 meses, es decir, a lo mejor lo podéis planificar para la primavera del año que viene, ¿de acuerdo? Para el invierno próximo o para cuando vosotros consideréis. Pero en este momento, ¿de acuerdo? No es el momento ni siquiera de indicar en qué momento lo tengo que hacer, ni con cuántos alumnos lo quiero hacer, ni a dónde quiero ir, ¿vale? El objeto de la solicitud en este momento no es esto. El objeto de la solicitud es saber qué quiero hacer, ¿de acuerdo? De acuerdo con el planteamiento del plan de Erasmus. Lo comento porque he visto también alguna pregunta. Es que yo este año no voy a solicitar. Bueno, tenéis efectivamente, podéis no solicitar porque es un año bastante excepcional, ¿no? Por todas las circunstancias que no vamos a repetir ahora, que son sobradamente conocidas, ¿no? Pero también podéis solicitar algo bastante modesto, es decir, que alguien que se plantee algo muy ambicioso puede hacerlo, pero también a lo mejor alguien se plantea, bueno, pues iniciar el desarrollo de su acreditación con algo modesto, o sea, ¿por qué no? ¿No? Si tenéis un montón de meses por delante, que además no comienzan en este momento, sino que comienzan, insisto, en el mes de septiembre, ¿de acuerdo? Con el curso académico que viene. Bueno, para un poco presentaros el panorama de cómo van a ser los próximos años en vuestra solicitud, os vamos a explicar cómo es el ciclo de un proyecto acreditado, ¿vale? Un proyecto acreditado comenzará el 1 de septiembre, ¿de acuerdo? Y entonces, después de 15 meses, finaliza el proyecto, ¿vale? Eso si no hay ningún tipo de ampliación. Y ahora os explico un poco eso de las ampliaciones cómo va. Este es el formato normal. La inmensa mayoría de vuestras solicitudes, ¿de acuerdo? Tendrán este formato, ¿de acuerdo?
Bien, a los 12 meses, ¿de acuerdo? Existe lo que denominamos un punto de control, ¿vale? Es decir, al año. Tenemos un punto de control que tiene algunas características, que ahora os explico. Durante este tiempo vais a introducir información en la Mobility Tool según vais desarrollando las actividades, ¿de acuerdo? Y también, si no lo habéis previsto, reservamos para la inclusión, ¿de acuerdo? Una pequeña bolsa de dinero, entonces incluso se podrían solicitar costes reales, ¿no? Porque de pronto queréis participar con un estudiante que, no sé, ahora no lo conocéis, pero resulta que al año que viene tenéis un estudiante en el curso que viene, que se matricula y que no lo conocéis hasta ahora, que requiere un coste excepcional para su movilidad, porque tiene una discapacidad y requiere los gastos que sean, ¿de acuerdo? Del tipo que sean. Bueno, pues esos gastos reales, que ahora no tenéis, ahora no estamos hablando de contemplarlos, se podrían solicitar incluso después de que hubierais firmado el convenio de subvención que tendríais que firmar una vez que se aprueben vuestros fondos. ¿Qué es este punto de control a los 12 meses? ¿No? Pues este punto de control, primero, no es obligatorio para todos, pero sí que lo vamos a hacer con todos aquellos que tengáis alguna solicitud del tipo que sea, y ahora las vemos. No es un informe intermedio, ¿vale? No es obligatorio y no hay preguntas ni hay evaluación, hay una cuestión simplemente de organización. Por ejemplo, puedes solicitar costes reales adicionales. ¿Vale? O sea, si tengo este tipo de alumnado y necesito más fondos para algo, ¿de acuerdo? Los puedes solicitar antes de esta fecha, ¿vale? Esta sería como la fecha límite para pedirlos dentro de este marco financiero que comenzaría, insisto, el 1 de septiembre y finalizaría inicialmente o de manera estándar a los 15 meses. Puedo también solicitar aquí una extensión de hasta 24 meses, ¿de acuerdo? Porque de pronto, aunque lo había planificado, lo que quería hacer para 15 meses, pero ha surgido algo, ¿de acuerdo? Que me ha impedido hacerlo, por lo tanto puedo solicitar la extensión, ¿de acuerdo? También puedo solicitar una reducción de fondos, ¿no? Porque todo lo que había planificado resulta que finalmente no lo he podido ejecutar, ¿de acuerdo? Entonces, antes de que finalice el proyecto, en este punto ya hago mi cálculo y entonces nos decís, no, realmente nos habéis concedido no sé cuánto, pero no vamos a poder ejecutar todo, queremos reducir estos fondos, ¿vale? Esto es importante, ¿de acuerdo? Porque recordad que concesiones posteriores de fondos, ¿de acuerdo? En ellas va a influir cuál es vuestra ejecución financiera, ¿no? Porque, claro, el hecho de que dejéis cosas de hacer significa que, para los que tenéis concedido fondos, significa que hay fondos que retraéis de otras instituciones que sí que lo podrían hacer. Entonces, si hay reducción de fondos, podemos hacer una nueva reasignación, ¿no? Entonces, si alguien quiere hacer más cosas, ¿de acuerdo? De las que tenía previstos, también puede solicitar ampliar su proyecto a 24 meses, ¿de acuerdo? No para hacer lo que ya tenía previsto hacer, sino para hacer más cosas, ¿no? Entonces, estas más cosas, estas nuevas movilidades, las podemos realizar a partir de los fondos que podamos reasignar de aquellos que habéis solicitado reducir la subvención, ¿vale? Bueno, esta es la idea. Cuando hacemos una extensión de los proyectos, lógicamente habrá que firmar una enmienda, de esto sabéis, y en este caso los proyectos pueden durar hasta 24 meses, ¿no? Que sería el fin del proyecto con ampliación, ¿vale? Este es el modelo general de un proyecto. Claro, muchos estaréis pensando en que puede ocurrir esto que os voy a comentar ahora, y es que se irán solapando proyectos K121 de convocatorias sucesivas, claro, ¿de acuerdo? Y especialmente este año, ¿no? Donde la convocatoria normalmente será en febrero, no será en mayo, ¿de acuerdo? En otros años, ¿no? Pero claro, especialmente con este año. Pero incluso aun siendo en febrero, sigue habiendo solapamientos y es normal, no pasa nada, es el proceso normal. Entonces, esta sería esta primera solicitud de fondos y vuestro primer proyecto dentro de la convocatoria, ¿de acuerdo? Que según lo hemos contado. Durante este periodo que está sombreado, digamos que se pueden solicitar costes reales, de estos que hemos hablado antes. Y digamos que en esta información que os voy a dar aquí, digamos que contempla especialmente convocatorias anuales regulares, ¿no? Esta convocatoria excepcional o no este retraso excepcional de la convocatoria de 2021, ¿de acuerdo? Que lo convierte efectivamente en un año irregular, ¿no? De tal manera que, bueno, este año es así, o un año cualquiera es así, este es el formato normal, y en la convocatoria siguiente, al año siguiente será así, habrá un plazo, que normalmente será febrero, de manera general,
comenzará el proyecto y luego finaliza. Pero fijaros que siempre hay un periodo en donde cada proyecto se va a solapar de manera general 3 meses o incluso más de 3 meses. Habéis pedido extensión, ¿de acuerdo? Hasta los 24 meses, durante más de 3 meses, con el proyecto que ya tenéis abierto, ¿vale? Y esto pasará en convocatorias sucesivas, ¿no? Es decir, que seguiréis viendo este solapamiento, ¿de acuerdo? Y esto es perfectamente normal, o sea que esto nos tiene que preocupar. En definitiva, fijaros que vosotros cada 15 meses vais a pedir, digamos, nuevas actividades, todo coherente con vuestro plan Erasmus, para avanzar en la consecución de los objetivos que os habéis planificado, ¿de acuerdo? Y es todo coherente, ¿de acuerdo? Con este avance progresivo que vais a desarrollar hacia la consecución de vuestros objetivos, ¿no? O sea, tened en cuenta que tenéis estos unos cuantos años por delante. Bueno, queríamos presentaros esto y ahora, si os parece, abordamos todas las preguntas que podéis tener, pero es importante que entendáis, ¿de acuerdo?, que estáis en un momento de comienzo muy, muy importante. Yo no lo dejaría pasar, ¿de acuerdo?, porque es una muy buena oportunidad. Aunque hagáis algo modesto ahora, es importante que lo hagáis porque tenéis posibilidades de hacerlos, porque tenéis fondos para hacerlos, porque la situación pandémica en general parece que mejorará, está mejorando, no cabe duda, y mejorará en los próximos meses y en la próxima temporada, y que, bueno, que tengáis siempre esta perspectiva un poco de futuro y de avance progresivo, ¿no? Que en este momento el programa os permite. Voy a dejar de compartir la presentación y abordamos todas las preguntas que consideréis, ¿vale? Pero sí que es importante que tengáis en cuenta estas cosas que hemos estado comentando, ¿vale? Entonces, si os parece, a través del chat podemos abordar preguntas. No sé si los compañeros que están por ahí pendientes del chat quieren empezar a introducir alguna pregunta. Había muchas preguntas, he estado viendo, lo ha comentado ya también Beatriz, en relación con detalles en este momento de profesores acompañantes de duración. Eso no es ahora el tema, ¿vale? Lo podremos abordar, pero sí podemos abordar cualquier duda que tengáis sobre los conceptos que estamos desarrollando, que son los que tenéis que tener en cuenta ahora, ¿vale? O sobre el formulario de solicitud K121, que es un formulario que habréis visto que es simplísimo, ¿no? Porque es bastante sencillo. Hola Andrés, si quieres te paso algunas preguntas que hemos estado anotando. Muy bien, Marcos, claro que sí. Mira, hay 2 preguntas que son similares, que preguntan si además del 11 de mayo va a haber otra ronda o cuándo se produciría la siguiente solicitud de fondos. Vale, nada, está muy sencillo. Inicialmente no está previsto que haya una segunda ronda de K1, ¿de acuerdo? De proyectos de este tipo. Todo dependerá de los fondos y demás, pero digamos que si queréis solicitar, o sea, si estáis interesados en un proyecto, creo que debéis pedir ahora. Con esta perspectiva, por favor, porque yo sé que ahora estamos en el mes de mayo, es complicado pensar con una perspectiva además de fin de curso, de exámenes, de 1000 cosas, de pandemia, etcétera. ¿De acuerdo? Pero tened una perspectiva de que vuestros proyectos comenzarían en el curso que viene, ¿de acuerdo? Y se prolongarían como mínimo 15 meses, ¿vale? Otra pregunta, Andrés, es sobre cómo se justificará el alumnado con menos oportunidades. ¿Qué documentación es necesaria? No sé si Beatriz, ¿quieres abordar esto o contesto yo? Sí, no, a ver, para esta justificación, bueno, en primer lugar, como yo quiero insistir en que esto es una declaración de intenciones y que todos los detalles serán a posteriori. Por lo tanto, en septiembre seguramente haremos con vosotros otra reunión para daros las instrucciones. También desde evaluación y control, que sabéis que esto depende de evaluación y control, que es quien luego os pedirá todo tipo de justificación, están elaborando los protocolos para esta justificación, pero básicamente tendrá que ser, bueno, sabéis que existe también un manual, de hecho se acaba de publicar otro acerca de inclusión, otro de la Comisión Europea, lo tenemos publicado en la web del SEPIE, y se publicará también un manual del SEPIE acerca de todos estos procedimientos con respecto a los controles a los que se os pueden someter. En principio, sabéis que lo tiene que justificar siempre el representante legal con un documento en el que diga, bueno, pues que esas personas presentan ese tipo de situación desfavorecida y que por lo tanto que serían admisibles
entiendo que se está hablando del alumnado, o incluso también si hay docentes que tengan algún tipo de situación que les haga participar de esa bonificación, precisamente, ¿no? De esas actividades dirigidas específicamente a personas con menos oportunidades. Por lo tanto, en principio tendrá que ser una declaración del representante legal, y luego también os diremos ya con mayor detalle en septiembre cuáles son los documentos específicos que se os van a solicitar desde evaluación y control. Lo hemos hablado ya con ellos y lo estamos preparando. Todo esto es tan nuevo para vosotros como para nosotros. Estamos trabajando a toda velocidad para tratar de daros toda esta información, porque sí queremos hacerosla llegar por transparencia y sobre todo para la mejora de la calidad de vuestros proyectos. Pero bueno, como repito, todo esto es a posteriori. Y sobre todo tened en cuenta también una cosa, tenéis esas posibilidades luego de modificación, ¿no? Lo que os estaba comentando Andrés, tanto de ampliación de presupuesto en caso de que haya presupuesto no ejecutado, como de reducción. Sobre todo porque es muy importante que si ahora pedís muchas cosas diciendo, bueno, pues vamos a pedir todo esto porque son bonificadas, o sea, hay que pedir no porque sean bonificadas, sino porque realmente, uno, responden a vuestros objetivos y dos, es realista, o sea, lo vais a hacer y lo podéis hacer, porque si no eso luego va a redundar en vuestra ejecución presupuestaria y puede ir en vuestra contra, con lo cual tenéis que hacer solicitudes sensatas y razonables y realistas sobre todo, ¿vale? Entonces, todo esto de la justificación a posteriori, como decíamos, ahora es esa declaración de intenciones que tiene que ser aproximada y tiene que ser realista, pero no detallada. Y otra cosa quería añadir, porque he visto también con respecto a esto de los estudiantes, Andrés, si me permites, es verdad que había instituciones que no habían incluido la movilidad de estudiantes porque, bueno, la mayoría, me imagino, porque cuando lo presentasteis en su momento la acreditación no era posible esta posibilidad. Entonces fue una muy buena noticia, muy bien recibida, pero que fue ya cuando ya había sido, bueno, pues ya estaba finalizado todo el proceso, incluso el de evaluación, con lo cual ni se os aceptaron a los que lo habíais puesto como un objetivo y muchos no lo pusisteis porque no estaba considerado, ¿no? Como esto fue a posteriori, ahora lo que dice la comisión es que claro que sí, que los podéis incluir, ¿vale? Y luego se os dará la posibilidad, una vez que haya transcurrido un año desde el inicio del primer periodo de ejecución, de modificar el plan Erasmus, es decir, de añadir nuevos objetivos. Eso será otra fase. Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Entonces, lo podéis hacer. Os diremos en su momento, ahora podemos modificar los objetivos de vuestro plan Erasmus, ¿vale? Para los siguientes años, pero sí que podéis ahora incluir estas movilidades, ¿vale? Sí, voy a aprovechar. ¿Hay alguna pregunta también relacionada con si tengo un proyecto prorrogado, puedo pedir ahora? Sí, no hay ningún problema. Es decir, que tu proyecto prorrogado seguramente de K104, de movilidad del personal, lo puedes combinar perfectamente con el proyecto este que tienes desde la acreditación. O sea que eso no supone ninguna incompatibilidad. Sí, solo una cosa con esto, Andrés, porque también sí que es verdad que ha habido más preguntas de estas, pues de personas que tienen proyectos de K104 todavía en ejecución. Tened cuidado con la doble financiación, es decir, una persona que hace una movilidad con cargo al 104 que tenéis en ejecución, ¿vale? Esa justificación solo corresponde a ese presupuesto, al 104, pero no se puede imputar a la nueva partida presupuestaria o al nuevo convenio que firmaréis una vez que se os haga la asignación de este K121, ¿vale? Entonces, separadlos bien. Tenéis que llevar dos cuentas, digamos, bueno, la Mobility Tool la tenéis ya activa para este K104 y ahora para este nuevo proyecto K121, lo que se os asigne, tendréis también una herramienta de control, no sé si la Mobility Tool o una nueva, pero bueno, tendréis una herramienta de control presupuestario donde iréis consignando todo. No podéis imputar en ambas herramientas o en ambos proyectos la misma movilidad. Esto es muy importante, ¿vale? Porque la doble financiación, sabéis que, bueno, pues bueno, no se debe hacer, es una actividad fraudulenta, digamos. Había también alguna pregunta en relación con si se tienen que ceñir las movilidades que se pidan ahora a lo que plantearon en la acreditación, ¿no? Y la respuesta es que no hay que ceñirla. En la acreditación indicabais una serie de actividades, ¿de acuerdo?, que permitieron a los evaluadores valorar la coherencia de vuestra propuesta en función de los objetivos que tenéis planteado con las actividades que considerabais que vais a hacer, ¿no? Entonces, comenta
Paola de la UI de Alcalá de Henares, pusimos 8 movilidades, ¿nos tenemos que ceñir ahora a ese número? No, en absoluto, Paola, es decir, podéis, eso digamos que sirvió para el momento de la evaluación, para buscar esa coherencia, a los evaluadores externos les sirvió para valorar hasta qué punto eso era coherente, pero ahora tienes que solicitar, ¿de acuerdo? Una vez que estás acreditada, ¿de acuerdo? Y que esa coherencia fue considerada como positiva porque el proyecto la acreditación está aprobada, ahora tenéis que pedir lo que consideréis que sea relevante en este momento para la consecución de vuestros objetivos, ¿vale? Exacto. Yo, Andrés, si me permites, o sea, yo lo veo como en 3 etapas, ¿no? Con un cada vez mayor nivel de definición. La primera etapa fue la solicitud de la acreditación, donde hacíais una estimación de lo que pretendíais hacer, ¿vale? Ahora llegamos a un nivel de concreción un poco mayor, ¿no? Pero no deja de ser algo aproximado, porque como lo veis, van pues, datos bastante en grueso. Y luego, cuando haréis ya la definición y el detalle, será en el momento de la ejecución, cuando se os ha asignado una cantidad presupuestaria y vosotros lo que tenéis que hacer es, bueno, un proceso que la comisión denomina como de combinación y equilibrio, ¿no? Tenéis que combinar las movilidades, las actividades que teníais previstas hacer y equilibrar, por ejemplo, la duración, los destinos, para que esa asignación presupuestaria sea lo más ajustada posible. Luego ya vosotros tenéis que hacer los juegos que queráis. Como veis, hay la máxima flexibilidad. O sea, podéis cambiar los destinos, la duración, la distribución de grupos, que es lo que decía antes Andrés. O sea, vosotros vais a pedir en grupo. Bueno, pues de esto vamos a hacer pues tantas movilidades. Bueno, pues luego veré si hago un grupo de 10, 2 de 5, etcétera, según cómo os ajustéis. Y ahí también vais a jugar con la duración, con los destinos, etcétera. Y ahí es el nivel de concreción, pero es al final y es cuando lo vais consignando en la Mobility Tool y de cara ya al informe final, porque de cada proyecto, es decir, de cada asignación presupuestaria, tendréis que presentar un informe económico, ¿vale? No sé si algún compañero quiere introducir alguna pregunta más o algún comentario. No sé si habéis entrado ya en el formulario de solicitud, que entiendo que sí, que la mayoría. Bueno, os repito, no sé si todos ya tenéis aceptada, enviasteis firmados, entiendo todos, aunque había alguna, no sé si quedaba alguna pendiente, la concesión de la acreditación por vuestro representante legal. Nosotros la hemos dado de alta ya, yo creo que en todos los casos, no recuerdo ahora mismo si quedará alguno pendiente que tuviera algún problema de elegibilidad con la firma o algo por el estilo. Y en cuanto esto esté hecho, al abrir vuestro formulario K121 ya habréis visto que todos los objetivos, vuestro plan Erasmus aprobado aparece ahí en el formulario, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí pedís las actividades del formulario. Es tremendamente sencillo, ¿no? Porque es básicamente indicar el tipo de actividades que queréis hacer. Es muy fácil, ¿no? Y lo que sí que queríamos insistir fundamentalmente en el concepto, ¿de acuerdo? En el concepto de que ahora vais a pedir en grueso, o sea, vais a pedir simplemente qué tipo de cosas queréis hacer, ¿vale? Que es la idea fundamental de esta sesión. Bueno, hay bastantes preguntas, bueno, algunas preguntas, por ejemplo, de Ana, de Ana Calvo de Río Vero de Huesca, de la Escuela Oficial de Idiomas. Antes se me había perdido una que te iba a contestar y no recuerdo. Sí, admiten visitas preparatorias realmente todas las movilidades. A ver, el objeto de una visita preparatoria es preparar una movilidad, ¿vale? Entonces, siempre que se justifique que hace falta preparar una movilidad, se puede solicitar previamente una visita preparatoria, ¿vale? La visita preparatoria, ¿en qué consiste? Sabéis que es una cantidad fija de dinero, eso lo explicamos en la sesión de hace 3 semanas, para que un experto o 2 expertos, o sea, normalmente un docente del centro de envío, vaya al centro de acogida a preparar la movilidad. Cuando eso sea necesario, ¿de acuerdo? ¿En qué caso se puede hacer? Pues realmente se puede hacer en todos, excepto para participar en cursos. No tiene sentido que, lógicamente, para enviar a unos pocos compañeros a que hagan un curso, ¿de acuerdo?, tengáis que hacer una visita preparatoria. Pero, por ejemplo, para movilidad individual de los estudiantes o para movilidad en grupo sí que podéis hacer una visita preparatoria, ¿vale? Porque para eso sí que es muy relevante, especialmente es una movilidad individual que tenéis que diseñar un plan de trabajo específico, etcétera, pues podéis hacerla, ¿no? ¿Cuánto duran? Que también había alguna pregunta por ahí. ¿Cuánto duran? Por lo que vosotros consideréis, ¿no? Hay una cantidad fija de dinero, serán finalmente 575 euros. Y normalmente, o sea, ahora lo que nos tenéis que decir es quiero hacer una visita preparatoria, ¿vale? Luego os daremos los fondos una vez, o sea, nosotros ahora no podemos dar los fondos hasta no saber exactamente qué queréis hacer, ¿vale? Y una vez que sepamos qué queréis hacer,
¿no? Con esas bonificaciones que os ha explicado Beatriz, pues diremos, vale, sabemos ya todo lo que quieren hacer todas las instituciones acreditadas, que en el caso de educación de personas adultas este año sois muy pocas, ¿no? Que esto será un progresivo que va a evolucionar de manera muy alta, muy grande en los próximos años, ¿no? Entonces, una vez que sepamos todo lo que queréis hacer, ¿de acuerdo? Aplicamos todos los criterios que hemos comentado y entonces os diremos exactamente cuántos fondos os corresponde a cada uno. Y con esos fondos, digamos que os tenéis que apañar, ¿de acuerdo? Para hacer lo que queráis hacer. Van a ser fondos suficientes, es decir, que no os preocupe especialmente el dinero porque hay bastantes fondos, eso también os lo digo, no es igual que en otros sectores, en educación escolar y tal, en adultos tenemos bastantes fondos, ¿no? Y yo no dejaría de solicitar este año porque este es el primer año, ¿no? Entonces, claro, algunos os estáis planteando, bueno, pues voy a esperar al año que viene, que vea un poco cómo va esto. Esto se puede hacer también, ¿vale? Pero bueno, también es verdad que el año que viene habrá mucha más gente acreditada, mucha más gente solicitando fondos, ¿no? Y yo no dejaría pasar esta primera oportunidad. Andrés, he visto también alguna pregunta que hablaba de, bueno, acerca de las movilidades, qué tipo de países, bueno, tanto las movilidades entrantes como las salientes tienen que ser A y de países del programa. Vale, por lo tanto, expertos, pues tienen que ser expertos que vengan de otros países del programa. Y entre los cuales, por cierto, no está incluido Reino Unido, que no sé si lo había preguntado también alguien por ahí, pero bueno, sé que es una pregunta que está ahí pendiente. Y otro asunto tiene que ver con la financiación, con el modelo de financiación. En ese sentido, seguirá siendo más o menos como antes, pero puede que haya variaciones, puesto que ha cambiado también el enfoque. Es decir, sabéis que antes pues, se hacía un convenio de subvención y una vez que estaba firmado por ambas partes, se liquidaba en los 30 días siguientes un primer pago de prefinanciación que dependía, en la mayoría de los casos era el 80% y luego el 20% al final una vez que entregabais el informe final. Ahora puede que varíen estos porcentajes, pero lo que sí no hay duda es que va a haber una prefinanciación para que se puedan anticipar en las primeras movilidades. El porcentaje no se sabe y entiendo que cambiará bastante porque si hay que ajustar luego todas esas movilidades es probable que cambie, pero esto todavía no lo sabemos. Hola, Andrés, Beatriz, no sé si os puedo pasar alguna pregunta. Claro que sí, Sara. Pues mirad, os paso dos preguntas. La primera es si podíais aclarar, creo que hay una confusión entre el concepto de segunda ronda, que ya ha explicado Andrés que en principio no va a haber, y las solicitudes recurrentes de fondo 121, no sé si podéis aclarar esa diferencia. Y en segundo lugar preguntan si la acreditación en el ámbito de personas adultas incluye FP básica. Andrés, ¿está silenciado? Perdonad, ahora sí, ¿verdad? Nada. No hay ninguna confusión entre el tema segunda ronda, ¿de acuerdo? Y reasignación de fondos, ¿vale? Entonces, inicialmente nosotros consideramos que, dado que la demanda en nuestro país es muy elevada, no haremos segunda ronda de K1, ¿de acuerdo? Salvo que de pronto sobrarán fondos y entonces veríamos con la Comisión Europea la oportunidad de esta segunda ronda, ¿no? Y la reasignación de fondos no tiene nada que ver. La reasignación de fondos es que si hay fondos que no se van a ejecutar, porque lo que pasa es que es como muy prematuro hablar de estas cosas, ¿no? Si yo creo que ahora no estamos en este punto, ¿no? Pero bueno, dado que si existe esta inquietud, la aclaramos, ¿no? Es decir, si hay compañeros que desarrollan proyectos y después de un año consideran, o en un año consideran que no van a poder ejecutar todo lo que tenían previsto y entonces dicen, no, quiero devolver fondos porque no voy a, no sé, tenía previsto hacer 30 movilidades y al final voy a hacer 25 y eso no quiero que me perjudique en convocatorias sucesivas y voy a devolver esa diferencia. Entonces, con estos fondos que vamos a recoger, podemos reasignar para aquellos que nos digáis, es que nosotros queremos hacer más cosas, ¿vale? Porque teníamos 30 movilidades o 20 o 3, las que cada uno tenga, y entonces con esos fondos queremos hacer más. O sea, con esto ya lo hemos hecho, pero queremos hacer más. Si hay fondos, nos lo dais, ¿de acuerdo? Y esto es un proceso que viene funcionando así en otros sectores, ¿de acuerdo? Durante mucho tiempo y que no le vemos ningún problema. Vale, en relación con la FP básica, es cierto que hay bastante confusión.
Estamos pendientes bueno, estamos ahora mismo en contacto con el Ministerio de Universidad del que dependemos y con el Ministerio de Formación Profesional, de Educación y Formación Profesional, ¿de acuerdo? Para definir exactamente un documento que seguramente publicaremos hoy mismo o el lunes, ¿no? La línea de trabajo en la que estamos viendo es que, desde luego, la FP básica forma parte de la formación profesional, no cabe ninguna duda, aunque sí que es verdad que con la nueva ley, con la LOMLOE, cambia digamos, los objetivos que tiene esta formación. Pero queremos evitar confusión, o sea, queremos evitar, porque hay muchos centros que nos preguntan si pueden solicitar, tienen estos estudios y pueden solicitar por más de un sector, ¿no? Imaginaros que tienen educación escolar y tienen FP básica, ¿no? Entonces, esto lo queremos aclarar en este documento que vamos a publicar. La línea en general es evitar, digamos, esta confusión, ¿vale? Con lo cual, lo más posible o lo más probable es que consideremos la FP básica exclusivamente como de FP, ¿de acuerdo? Y no, por lo tanto, como de otros sectores de la educación. Pero ya os digo que hay algún tema todavía pendiente. Y además, en concreto, para la formación profesional de personas adultas, creo que ahí la guía sí que lo dice bastante claro, porque es verdad que para el sector escolar puede que haya esa ambivalencia, sobre todo teniendo en cuenta la legislación española y las últimas modificaciones de la LOE, bueno, la LOMLOE. Pero en el caso de educación de personas adultas, la guía del programa sí que dice que en el caso de formación profesional de personas adultas será formación profesional. Entonces, ahí yo creo que ya sí, que para este sector no hay ninguna duda. Vale. Bueno, hay alguna pregunta también, he visto por ahí sobre países elegibles, creo que ya lo hemos comentado un par de veces, pero lo repetimos una vez más. Es decir, las movilidades tienen que ser siempre a países del programa. ¿Vale? Países del programa. ¿Cuáles son los países del programa? Este es un programa europeo, ¿vale? Los países del programa son los países de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Más Islandia, Noruega, Liechtenstein, Serbia, Macedonia del Norte y Turquía. Estos son los países del programa, ¿vale? Entonces, a esos países podéis enviar a vuestro profesorado, y a vuestros profesionales y a vuestro alumnado, ¿de acuerdo? Y de esos países podéis recibir profesores en formación y podéis recibir expertos, ¿vale? De ningún otro, ¿vale? Bueno, lo podéis hacer, pero no de luego con cargo al programa. En otros ámbitos sí, pero con cargo al programa no. Reino Unido ha decidido salirse del programa, ¿no? Por lo tanto, no contéis con Reino Unido para nada, ¿vale? Pero quiero decir, quedan 32 países, ¿no? De todo tipo, ¿no? Del norte, del sur, del este, del oeste, grandes, pequeños, de todo. Comenta, el desempleo es una situación de menos oportunidades, aparece así definido en la guía, ¿de acuerdo? Maite, de la vida de San Javier, ¿vale? Si veis en la guía del programa hay un apartado de inclusión, ¿vale? Donde se definen que son pocas oportunidades, ¿de acuerdo? Hay participantes con pocas oportunidades, que incluye muchos aspectos, ¿vale? Que incluye, habla de discapacidad, de dificultades económicas, de falta de integración cultural, de falta de... Bueno, tenéis ahí un listado bastante grande, ¿vale? No sé si con algún compañero de los que conocéis muy bien el formulario de K121, si queréis resaltar alguna idea, porque veo que había alguna pregunta sobre cómo incorporar los acompañantes. Cuando hablamos de participantes, ¿vale? No estamos incluyendo nunca a los acompañantes. Es decir, en las movilidades en grupo siempre hace falta que haya acompañantes, ¿no? De la institución de envío, de vuestro centro. Pero estos acompañantes cuentan aparte, ¿de acuerdo? No cuentan en los números mínimos de los que estamos hablando, ¿no? Y se pueden incluir, por supuesto, cuando se solicita la actividad. No sé si alguno de los compañeros que conocen el formulario de K121 así muy a fondo. Pompeyo está por aquí. Si quieres resaltar alguna cosa, Pompeyo, ¿quieres sí. alguna dificultad de las que normalmente nos preguntan? ¿Vale? Los acompañantes, como es una figura un poco nueva para el formulario de adultos, cuando colocamos la movilidad de grupo de alumnos, a la derecha aparecerán varios campos en los que hay que indicar el número de personas acompañantes. Entonces va aparte, no viene como una casillita a la derecha, ¿vale? Entonces lo indicáis cuando abráis una actividad de movilidad de alumnado. Y lo que preguntaba Paola de
Inclusion Support se refiere a cuando incluimos alumnos en esta situación que hemos indicado antes. Si por alguna razón necesitaran alguna ayuda extra, pues por ejemplo se nos ocurre alguien de una zona donde pues no hay un clima muy duro en invierno y os vais a desplazar al norte de Suecia, al norte de Finlandia, donde pues hay que abrigarse mucho, pues en ese caso se podría contemplar incluir una ayuda para este tipo de personas, ¿vale? Entonces esa sería un poco la filosofía del apoyo de inclusión. Y lo debéis explicar en la casillita que aparece ahí, en un pequeño redactado donde expliquéis cuál es la situación y por qué se justifica esto, que luego tendréis que justificar a posteriori, ¿eh? Pero ahora no, ahora solamente indicar, como estamos diciendo, solamente una orientación, ¿vale? No es necesario ahora justificar con luz y taquígrafos nada. Y eso creo que es todo más o menos de lo que veo del formulario. No sé si hay algo más, Sara o Marco, si habéis visto algo más, decidme. Hola, Pompeyo. No he visto ¿verdad? más preguntas Vale. acerca del formulario. Sí, preguntaban también si una pregunta que hacía de la Escuela de Río Vero, que me parece interesante, Andrés, que acabo de recordar, decían si el punto de control es móvil o si es fijo, porque por la filosofía de las escuelas de idiomas, la organización puede pillarlos en un punto de extremo ajetreo organizativo administrativo, ¿vale? Entonces eso lo ha preguntado Ana de la Escuela de Río Vero. No, el punto es fijo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que quiero decir que, digamos que es a los 12 meses, es así, ¿de acuerdo? O sea que esto no tiene, es así, es un punto fijo, es común para toda Europa, es el que tenemos, ¿vale? Eso no quiere decir que digamos que se prevea con antelación qué tipo de cambios va a haber y que la solicitud se comente antes, ¿de acuerdo? Pero bueno, el punto es fijo, ¿vale? No puede ser, no parece adecuado que sea antes, ¿de acuerdo? Porque hay poco tiempo, ni después, porque ya casi no queda tiempo, ¿no? para hacer los cambios, ¿no? Esto se discutió bastante en qué momento ponerlo y bueno, hay un acuerdo a nivel europeo para que fuera a los 12 meses del proyecto. Bueno, hay otra pregunta sobre, en el caso de movilidad de alumnos, ¿cómo se incluye al profesorado? Creo que lo acaba de comentar ahora mismo Pompeyo, con lo cual no vamos a insistir en ello, si os parece. Sí que os queremos recordar una cosa, ¿no? Porque a veces, claro, entendemos que necesitáis ahora mucho detalle, de acuerdo a algunas cosas, pero voy a insistir en algo que ya ha comentado Beatriz, y es que ahora mismo estamos en la fase en donde vais a indicar qué queréis hacer, ¿vale? Y en la reunión que hagamos, como todos los años, con todos los beneficiarios de cada proyecto, os explicaremos cómo tenéis que hacer las cosas. ¿De acuerdo? Es decir, ahí haremos una reunión inicial, ¿de acuerdo? De proyecto, como hacemos todos los años con todos los beneficiarios, donde entraremos en los detalles, ¿de acuerdo? En los detalles de cómo se justifican las cosas, de cómo se solicita, de qué os recomendamos en el caso del dinero para los docentes que van a hacer formación, si convenios internos, ¿de acuerdo? La compra de billetes, darles... Bueno, este tipo de cosas que hacemos siempre, ¿no? Que ya conocéis, ¿no? Porque muchos nombres de los que veo por aquí habéis participado en muchas jornadas de formación nuestras. O sea que el detalle lo veremos más adelante. Vamos, que está bien que lo preguntéis ahora, ¿de acuerdo? Pero que no os preocupe especialmente si algo se os escapa en este momento, ¿no? Porque tenemos momentos para hacer eso. Bueno, sobre todo porque la idea esencial es que todos vais a recibir fondos. Yo creo que esto es bueno, ¿no? O sea, todos los que pidáis algo ahora vais a recibir fondos. Este era el propósito del sistema de acreditaciones. Es decir, los que tenéis más experiencia, que habéis demostrado que tenéis planes a largo plazo, que lo habéis hecho bien, todos vais a recibir fondos. Entonces, ya luego veremos cómo se hace esa distribución, cómo lo vamos ajustando, cómo los que se os ha dado de más y no lo podéis asumir, podéis renunciar y los otros podéis optar. Es decir, se va a ir equilibrando todo. Porque el grupo de los acreditados, este grupo de aquí, que vais, digamos, pues por otra entrada distinta que el resto que están pidiendo el K122, que es la aplicación para los que no han sido acreditados, ellos sí que van a tener que entrar ahora mismo en ese nivel de detalle, pero vosotros lo tenéis mucho más fácil y lo tenéis más fácil porque habéis trabajado antes en vuestra acreditación, ¿vale? Por lo tanto, tranquilidad. Es verdad que quedan solo 4 días y por eso os quisimos reunir lo antes posible, pero repito, nosotros también vamos un poco sobre la marcha.
Y bueno, pues mirad cuáles son vuestras posibilidades, cuáles son las actividades que mejor van a adaptarse a vuestros objetivos, que esto es esencial porque hay que recordar siempre la calidad. Y bueno, y luego ya nos veremos en septiembre, pero de momento, bueno, pues haced esa previsión, esta aproximación que os estamos diciendo que hagáis y ya lo iremos perfilando. Vale. Lo de verse en septiembre no tiene un carácter negativo, que en educación nos vemos en septiembre es un poco peyorativo, ¿no? En este caso nos vemos en septiembre por algo bueno, ¿no? Y es que habéis pedido vuestro proyecto y en septiembre nos reuniremos. Ojalá que sea presencialmente, aunque bueno, todavía quizás septiembre sea un poco temprano para hacer grandes reuniones, ¿de acuerdo? Presenciales. Bueno, pues si os parece lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Son las 10:30. Os he dejado por ahí la dirección de correo para poder seguir atendiendo todas vuestras dudas, que es acreditaciones.adultos@sepie.es, ¿vale? No sé, Beatriz, si quieres añadir algo más, algún compañero, cerramos ya la sesión. Nada, que mucho ánimo. Muy bien. Y nada, por mi parte también lo mismo, es decir, que os animemos a que, bueno, aunque os veo por ahí algunos así un poco tensos y tal, pero estáis en una situación inmejorable. O sea, es que sois las primeras instituciones de educación de personas adultas acreditadas, ¿de acuerdo? En España y en Europa, ¿no? En todos los países. Ahora mismo formáis parte de un grupo bastante limitado a nivel europeo de instituciones que empiezan un nuevo programa ya con la acreditación. Esto es una ventaja enorme, ¿no? Entonces, os animamos a que aprovechéis esta ventaja, ¿de acuerdo? A que no dejéis pasar tampoco esta oportunidad, a que avancéis de manera progresiva hacia vuestro proyecto. Los que queráis hacer ahora mucho porque lo tenéis muy claro, adelante, tenéis oportunidades y todo eso lo podéis hacer ya. O sea, podéis mover alumnado, profesorado, desde ya, ¿de acuerdo? Todo el que queráis. A los que queráis avanzar un poco más despacio porque pues avancéis un poco más despacio, ¿vale? Porque la acreditación ya la tenéis, ¿de acuerdo? Pero yo insisto en que no dejéis pasar la oportunidad, ¿vale? Bueno, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención, ¿de acuerdo? Y mucho ánimo. Muchas gracias aquí a toda la gente conocida, Patricia, un montón de gente por ahí, ¿vale? Un placer saludaros. Chao. Hasta luego. Buen día. Gracias. Chao.